Es tan natural como comer, dormir o ir al baño, pero es un tabú. Se trata de la menstruación. No es un tema solo de mujeres, tiene enormes consecuencias económicas que pocos conocen. Fue prisionero político de la dictadura de Pinochet, vivió en el exilio y regresó para convertirse en uno de los arquitectos de la nueva democracia chilena. Sergio Bitar nos habla de los grandes retos de América Latina. Yo pensé cuando joven que la democracia era como la cordillera de los Andes. Nadie la movía, estaba. Y he aprendido que la democracia es como un jardín, que tienes que regarlo todos los días. Apostó por su boxeador favorito y perdió. En nuestras genialidades memorables le mostramos a un primer ministro que cuando no gana hace pataleta. Se disfrazan, estudian idiomas y gastan grandes sumas de dinero. Los superfanáticos hacen lo que sea por parecerse a sus ídolos. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a hablar de un fenómeno raro, de una paradoja. Se trata de algo que es muy normal, pero que para muchos resulta un tema muy incómodo. La mitad de la población del mundo vive esta situación todos los meses, durante la mayor parte de sus vidas. Pero aún así es un tema que es muy difícil de hablar, a pocos les gusta hablarlo, no es cómodo. ¿Saben de qué estoy hablando? De la menstruación. La regla de las mujeres. Algunos seguro pensarán que es un tema demasiado privado, demasiado íntimo para estarlo discutiendo en público, en televisión, que es hasta vulgar. Pero esa actitud es negativa y tiene consecuencias graves, y no solo para el sexo femenino. Hoy los invito a dejar de lado el tabú de la menstruación. Y los invito a venir conmigo en un viaje alrededor del mundo, donde los vamos a sorprender, mostrándoles el enorme impacto económico, social que tiene la menstruación. También les vamos a mostrar algunos de los más creativos e innovadores proyectos relacionados con la menstruación. Proyectos que buscan mejorar significativamente la situación de mujeres y de niñas en todo el mundo. Miren esto. Para muchas niñas en la India, el camino a la escuela no es fácil. Pero el reto más grande no es llegar, sino quedarse. Solo la mitad de las niñas indias llegan a la secundaria. 1 de cada 5 deja sus estudios en un momento muy específico, cuando le llega por primera vez la menstruación. Es un problema global. Cada día, aproximadamente 800 millones de mujeres entre 15 y 49 años están menstruando. Pero que sea común no quiere decir que sea aceptado como algo normal. La menstruación es vista como algo sucio. Hasta hay letreros afuera de los templos que dicen no se permiten los zapatos, las cámaras fotográficas ni la entrada de mujeres con la regla. Mientras están menstruando, las mujeres no pueden tocar ciertas cosas, cocinar. Están esencialmente aisladas. Aditi Gupta, que creció en la India, lo vivió en carne propia. Ella sí pudo estudiar, pero muchas no tienen tanta suerte. Uno de los grandes problemas es la falta de acceso a instalaciones sanitarias. Lisa Chachman trabaja para WaterAid, una organización dedicada a mayor acceso a agua limpia y educación en higiene. Para una niña que está menstruando, no tener acceso a un baño es algo muy traumático. Si tomamos en cuenta que más de la mitad de las escuelas en los países más pobres del mundo no tienen sanitarios, es lógico que muchas niñas no vayan al colegio. El 50% de las ausencias escolares son debidas a la menstruación. La educación de las mujeres no es solo un tema de justicia o derechos humanos. Según un estudio de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, si solo un 10% adicional de niñas en un país asistieran al colegio, la economía crecería un 3%. Tanto los gobiernos como las organizaciones sin fines de lucro han tomado nota y están buscando maneras de enfrentar el problema. El 19 de noviembre del 2013, un retrete tomó asiento en las Naciones Unidas. Esto para celebrar por primera vez el Día Mundial del Retrete.
Pese a lo curioso de la celebración, buscaba concientizar sobre la importancia de acceso a servicios básicos sanitarios, especialmente para las mujeres. Pero no solo se trata de proveer sanitarios. Muchas mujeres no tienen otras herramientas esenciales para manejar su regla. Para muchas mujeres, controlar su regla es tan fácil como ir al mercado, en donde pueden escoger entre una cantidad de productos y marcas diferentes. Pero para estas mujeres en comunidades pobres, acceso a métodos básicos como tampones o toallas sanitarias es considerado un lujo. Marisabel Ruiz, una empresaria de Guatemala, conoce bien el problema. Por ejemplo, más o menos en Guatemala las toallas sanitarias llegan a costar entre $1 a $2. Estas son las marcas, digamos, que más baratas. Pero hay que tomar en cuenta que hay muchas familias que viven durante el día con menos de $1, por lo cual no les es suficiente pues comprar toallas sanitarias. Muchas mujeres se ven obligadas a usar métodos poco higiénicos, como telas viejas, periódicos, hojas secas y hasta cenizas. Esto las pone en riesgo de infecciones y enfermedades. Individuos y pequeñas empresas, muchas veces creadas por mujeres, han buscado soluciones creativas e innovadoras. Empresas como AfriPad en Uganda o SathiPad en India venden productos sanitarios producidos localmente con materiales naturales como hojas de plátano o coco. Y en Guatemala, Marisabel formó una empresa llamada Sheva, que aprovecha las conexiones globales que provee la Internet para llevarle los productos sanitarios a las que más lo necesitan. Por una compra de un producto que uno necesita comprar, y lo bueno es que tenemos todas las marcas más populares del mercado, uno cambia la vida radicalmente de una niña. A través de Sheva, cada compra que hace una mujer en los Estados Unidos ayuda a proveer estos mismos productos a una niña en Guatemala. Pero lo más importante es lograr un cambio de mentalidad. Me llegó la regla a los 12 años y todos me decían que era algo que tenía que esconder. En el colegio, mi maestra decidió no enseñar el capítulo sobre la menstruación porque era muy vergonzoso. Imagínate que sin saber las razones detrás de lo que está pasando, de repente una niña ve que está sangrando. Muchas niñas piensan que se están muriendo o que tienen una enfermedad terminal. Como adulta, Aditi decidió que la educación sobre la regla sería su misión. Junto con su esposo, creó una novela gráfica llamada Menstruopedia. Esta novela usa narrativas fáciles de entender y culturalmente apropiadas para enseñar sobre la regla. Hoy en día es usada por miles de escuelas en India y en los próximos meses hasta saldrá una versión para América Latina. La menstruación es siempre vista como una cosa negativa, como una limitación. En realidad es algo positivo, un símbolo de ser mujer. Una niña nunca se debería sentir avergonzada de eso. Y esa es quizás la clave, quitarle el tabú a la menstruación. Así, millones de mujeres y niñas podrán tener más acceso a productos e información que las ayudará a manejar una parte tan normal de sus cuerpos como dormir, comer o ir al baño. Tendrán así más control sobre su futuro. Carla Caraballo Torres, para Efecto Naim. Muchas gracias, Carla. Definitivamente un tema muy importante y que tiene que dejar de ser un tabú. Debemos sentirnos más cómodos hablando de estas cosas. No se vayan. Al regresar de la pausa, voy a hablar con una persona que tiene una visión muy especial de América Latina. ¿Dónde estamos y a dónde estamos viendo? No se vayan. El 11 de septiembre de 1973 fue un día negro para la democracia en Chile y para América Latina. Las Fuerzas Armadas chilenas bombardearon el Palacio Presidencial. El presidente Salvador Allende se suicidó y se estableció una dictadura militar que gobernaría el país con mano de hierro durante casi 2 décadas. Mi invitado de hoy vivió en carne propia algunos de los peores abusos de la dictadura. Su nombre es Sergio Bitar. Y en el momento del golpe era una estrella ascendente en el mundo político chileno. Fue uno de los fundadores y principales dirigentes del partido Izquierda Cristiana.
fue asesor del presidente Allende y cuando los militares tomaron el Palacio de la Moneda, el Palacio Presidencial en Chile, Sergio Bitar era el ministro de Minería del país. Lo que seguiría para Bitar fue una época oscura. Fue prisionero político en la remota isla de Dawson, un campo de concentración. Luego fue forzado a vivir en el exilio durante 10 años sin poder regresar a su país. Bitar finalmente regresó a Chile en 1984. Se unió a la campaña por la democracia y cuando la transición finalmente se dio en 1989 en Chile, sirvió en altos cargos del gobierno, incluyendo el Senado y varios ministerios. Bitar ha sido uno de los arquitectos de la nueva democracia chilena. Además de sus actividades políticas, Bitar es un reconocido académico con 12 libros publicados. Hoy hablamos con este hombre valiente, entregado a su causa. Hablamos sobre sus conversaciones con 13 líderes políticos en 4 continentes que manejaron la transición de su país de la dictadura a la democracia. Son conversaciones que dejan muchas lecciones para cosas que están pasando en muchos de nuestros países. Miren esto. Usted fue ministro de Salvador Allende. Después fue apresado y fue enviado a un campo de concentración en la isla de Dawson. Después salió exiliado de su país y vivió mucho tiempo fuera. Después regresó y ha sido ministro de los nuevos gobiernos de la democracia. ¿Qué sabe usted hoy en día sobre la democracia que no sabía cuando era ministro de Salvador Allende? Yo pensé cuando joven que la democracia era como la cordillera de los Andes. Nadie la movía, estaba. Y he aprendido que la democracia es como un jardín, que tienes que regarlo todos los días, que hay que preocuparse a diario por el aspecto cultural, por el reforzamiento institucional, por la creación de mayorías y por tener una vocación de tener un país con una distribución del poder a los ciudadanos crecientemente mayor. Usted escribió un libro junto con el profesor Abraham Lowenthal basado en entrevistas a 13 presidentes de 9 países en 4 continentes. Esos 13 presidentes manejaron transiciones de gobiernos autoritarios a democracias. Usted está interesado en esa transición. ¿Qué aprendió de estas entrevistas? Lo primero es que para los líderes todos tuvieron que formar grandes coaliciones, llamar a la ciudadanía, reunir, unir, ampliar su base de sustento. Segundo, todos los líderes fueron capaces de generar una visión del futuro optimista a pesar del dolor, del sufrimiento, de la represión, pero inventar un mundo que atraiga. Tercero, tuvieron que trabajar fuerte para que hubiera una nueva constitución. Luego tenemos un gran tema de la política económica. En las transiciones tú no puedes gobernar una democracia con un desastre económico. Los espacios de diálogo. Los países que rompen los espacios de diálogo se hunden. Todas las experiencias demuestran que los grandes líderes buscaron espacios de diálogo donde pudieran reencontrarse para que pusieran al país en primer lugar y no los intereses de sus grupos. ¿Cómo someter a los militares al poder civil? ¿Cómo hacer que la policía también dependa de la democracia y no tenga la lógica de la seguridad nacional? Luego está el tema de apoyo internacional. De manera que hay un conjunto de lecciones que salen de estas experiencias, pero todas apuntan a que hay circunstancias recurrentes que existen en todos los países y que yo creo que, con respeto a cada uno de los países, pero en el caso de Myanmar, o en el caso de Egipto, o en el caso de Cuba, o en casos africanos, se puede plantear la posibilidad de que esa experiencia esté toda a manos de ella. Yo como chileno me habría encantado tener una experiencia como esta cuando luchábamos contra Pinochet. Mirar lo que han hecho otros, aprender cuáles son las mejores estrategias. Una de las sorpresas que hemos tenido es el caso de su país, Chile, que era siempre percibido como uno de los países menos corruptos de América Latina. Y aquí que hay un escándalo que involucra a la propia presidente Bachelet. ¿Qué ha pasado ahí? Se sumaron 2 cosas. Entrega de dinero de empresas a candidaturas de partidos de una manera que ni nos sospechábamos de esa envergadura y que aparece esa vinculación irregular de no pago de impuestos, de influencia sobre candidaturas y se suma... ¿A cuáles candidaturas se refiere? El primer gran caso es de un grupo bancario que financia un partido político que es la UDI, esencialmente a sus candidatos. Relación que sabíamos que entre los grupos económicos y los partidos más a la derecha que estaban más cerca de Pinochet. Después aparecen otros casos en que también alcanza a alguna gente que es de la coalición del gobierno. ¿Por ejemplo?
hay diputados, hay incluso el ex ministro del Interior que acaba de ser cambiado en el gabinete, cómo se financiaron campañas o pre-campañas. No hay enriquecimiento personal, no hay ninguna acusación de enriquecimiento personal, sino cómo se financiaron las campañas. Y hay una indignación muy masiva. Se suma lo del hijo de la presidenta. ¿Qué pasa con el hijo de la presidenta? No es un tema ilegal y no va a haber ningún problema legal ahí porque hace una operación que tiene elementos de influencia indebida, con razón a los ojos de la ciudadanía, compran un terreno con un crédito muy grande de un banco y lo venden al poco tiempo a un precio mucho más alto porque hay un cambio de suelo rural a urbano. Entonces se dice, la presidenta no sabía, la familia también hace utilidades y al mismo tiempo el gobierno y la nueva mayoría, la coalición de gobierno habla de igualdad y habla de abuso. ¿Con qué autoridad moral? Usted, cuando tuvo que salir de su país como perseguido político, como exiliado, vivió en Venezuela mucho tiempo. ¿Cómo está viendo usted ese país en estos momentos? Creo que aquí hay un proceso de degradación de la institucionalidad democrática y es por eso que decía al principio que el jardín hay que cuidarlo. No solo cómo llegas al poder, sino cómo manejas el poder para que la democracia se acentúe. Y yo veo en Venezuela un proceso de deterioro institucional, de falta de respeto a las personas, ¿Usted cree que en Venezuela hay democracia? El proceso es complejo y es híbrido porque nace como democracia y hay una votación, pero yo creo que el comportamiento está conduciendo al país por la polarización, por el desconocimiento de los derechos de la oposición, a un riesgo alto de pérdida de la democracia. Usted firmó una carta junto con otros líderes de América Latina pidiendo la excarcelación de Leopoldo López, que está detenido en una cárcel en Venezuela. Pero el gobierno de Venezuela acusa a Leopoldo López y a otros de haber incitado a la violencia, los acusa de actos criminales, los acusa de que son ellos los responsables de muertes que hubo en eventos, en protestas a las cuales ellos llamaron. Con ese criterio, Chile, lo que ha vivido en el último tiempo, debería haber arrestado y puesto preso a todos los dirigentes estudiantiles, a los dirigentes de trabajadores, porque hay algún accidente mientras se producen estas movilizaciones sociales. Pero prohibir que se convoque una movilización social por los riesgos, es el aparato de seguridad el que tiene que la policía evitar esos riesgos y esos daños. Pero llegar a ese punto es matar una de las cuestiones fundamentales de la democracia, que es la libertad de expresión y la movilización. Por eso creo que lo que está haciendo ahora, y quiero decirlo acá, el expresidente de España, Felipe González, es una tarea digna de defensa de la democracia a la cual tenemos que sumarnos todos. ¿Cuál es? Que haya diálogo en Venezuela y que se respeten los derechos de los opositores y que se fije la fecha de elecciones. O sea, son elementos esenciales de una democracia. Sergio Bitar es un líder democrático de Chile, pero también es un líder de América Latina. Él combina su práctica política y su experiencia política con una fuerte actividad de investigación, de reflexión, y ha escrito varios libros fundamentales, uno de los cuales es el del libro del cual hemos hablado hoy, sobre las transiciones de países que eran dictaduras a democracias. Tenemos mucho que aprender de esas experiencias. Muchas gracias, doctor Bitar. Muchas gracias, Moisés. Al regresar de la pausa, en nuestras genialidades memorables, un primer ministro cuyo amor por el boxeo lo hizo quedar no muy bien. Ya verán. Muchos la llamaron la pelea del siglo. Por primera vez, después de años de planeación, los dos mejores boxeadores de estos tiempos aceptan enfrentarse en el ring. La pelea tiene los elementos de un trama perfecto. Por un lado está Floyd Mayweather, es el villano de la historia. Un ex convicto que ha pasado tiempo en la cárcel por violencia doméstica, pero nunca ha perdido una sola pelea en el ring. Del otro lado, Manny Pacquiao, un filipino que nació pobre y peleando en las calles y que eventualmente llegó a tener fama internacional como boxeador. En su país es político, también es filántropo y un héroe nacional en las Filipinas. La pelea la vieron millones de personas y movió fortunas en apuestas. A pesar de las grandes expectativas, ganó Mayweather. Muchos fans de Pacquiao se sintieron fuertemente decepcionados con los resultados. Entre ellos, el protagonista de nuestra genialidad memorable de esta semana, ni más ni menos que el primer ministro de Camboya, se llama Hun Sen. Miren lo que dijo.
Quiero protestar por el árbitro de la pelea de Mayweather y Pacquiao. Los árbitros estadounidenses son pésimos. Son muy malos. Así es. Como no ganó su favorito, la única explicación es que tuvo que haber habido trampas. Hun Sen, el primer ministro de Camboya, lleva 30 años en el poder y ha sido acusado de represión, de corrupción y muchas otras cosas. El primer ministro estaba tan seguro que ganaría el filipino que decidió apostar $5.000. Ahora, cuando perdió, decidió que él no los iba a entregar así de fácil. Miren lo que dijo. Al que se ganó mis $5.000, que sepa que no le voy a pagar. Me niego a pagar hasta que no se haga justicia. Bueno, como si no fuese suficientemente vergonzoso que un mandatario haga una pataleta y acuse a todos de hacer trampa porque perdió su boxeador. Considere esto. Este señor, que tenía $5.000 disponibles para apostar en una pelea de boxeo, ha declarado oficialmente ante las autoridades de su país que su sueldo de solo $850 mensuales es su única fuente de ingresos. Un señor relativamente pobre. ¿Usted qué cree? ¿Que el primer ministro de Camboya tiene otras fuentes de ingresos que no nos quiere revelar o que él realmente ahorró durante 6 meses y entregó todo su salario en una apuesta? Creo que sabemos la respuesta, ¿verdad? Esta fue nuestra genialidad memorable de la semana. Si sabe de algún político mal perdedor o dispuesto a apostar grandes sumas comparadas con sus ingresos, o algún poderoso que haya dicho o hecho alguna ridiculez, mándemela por favor. Use la cuenta de Twitter del programa, @EfectoNaim, o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y de los fanáticos del boxeo pasamos a otros fanáticos extremos. Les vamos a mostrar algunos de los grupos de aficionados más dedicados, más obsesivos. Gente que se disfraza, estudia idiomas y gastan grandes sumas por amor a personajes ficticios. Miren esto. Wingardium Leviosa. Hello, I'm Harry Potter himself. Hola, soy el mismísimo Harry Potter. ¿Buscaban el mayor fan de Harry Potter en Estados Unidos? Harry Potter fan. Y lo han encontrado. Este joven de Pensilvania convenció al jurado de un concurso de que no iban a encontrar otro fanático, tan fanático del personaje de ficción. $13.000 le ha costado llenar 3 habitaciones de su casa con réplicas, juegos, dibujos. Lo tiene todo. Incluso la firma de J.K. Rowling sobre la piel. Entre los fans más fanáticos están los seguidores de la Guerra de las Galaxias. Lo sabe todo el mundo. Lo que no todo el mundo sabe es que Friends tiene fanáticos hasta en China. En plena ruptura amorosa, Du Xin encontró consuelo en esta serie y todo un modelo de vida. En Pekín ha construido una réplica de Central Park, un café que diariamente se llena de incondicionales como él que emulan a los personajes de la serie. Yo suck. El fanatismo no tiene barreras geográficas, ni tampoco lingüísticas. Y si no, escuchen. Están hablando Dothraki. Es un idioma ficticio de la serie del libro de fantasías Juego de Tronos, pero tiene tantos fans reales que David Peterson, su inventor, ha grabado un método para que lo puedan practicar. Una endiablada fonética, 4.000 palabras y una gramática que los fanáticos se esfuerzan por aprender en la vida real. También el idioma que hablan los Klingon en Viaje a las Estrellas tiene sus fans. Para ellos se ofrecen incluso clases. Y así nos despedimos. En Klingon, ¿cómo no? Fanáticos extremos, fanáticos a todo dar. Una locura. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que les haya interesado. Nos vemos la semana entrante. Gracias.